este día de hoy. Por supuesto que la aplicación de la metodología requiere progresivamente la conceptualización, pero siempre comienza con la práctica. Primero práctica y después se conceptualiza, no al contrario. La metodología tradicional empieza por la conceptualización, de la conceptualización se va a la ejemplificación, de la ejemplificación se va a la práctica. En cambio, en la metodología de procesos se comienza siempre con un ejemplo. Del ejemplo se construye la teoría o se construye el procedimiento, el proceso. El proceso se practica y se practica hasta que se internaliza o se automatiza, se transforma en hábito y luego ya se extiende la conceptualización hasta niveles más elevados a través de la misma aplicación y finalmente se conceptualiza. O sea, es al revés completamente la manera de enseñar. De hecho, la metodología de procesos considera dentro de sus aspectos fundamentales el constructivismo como base del desarrollo de la enseñanza y del desarrollo de los procesos. Pero no el constructivismo visto en la perspectiva que se presenta por allí, ¿verdad? El constructivismo que yo llamo general, que tiene más bien que ver con la socialización del individuo, cómo hacer para que interactúe y aprenda a través de la interacción y aprenda a través de nuevas tecnologías. Eso es lo que yo he visto últimamente como constructivismo en la mayor parte de las conferencias que se están dictando sobre esa temática en este momento. Yo voy a considerar, les voy a decir que el constructivismo que se aplica aquí, yo lo denomino constructivismo cognoscitivo, porque está centrado en la construcción de los procesos del pensamiento que la persona tiene que realizar o que generalmente realiza para llegar a un conocimiento determinado. Por esa razón, cuando uno aplica los procesos a la construcción de ese conocimiento, uno va generando etapas que la mente de la persona va viviendo a medida que piensa para llegar a un resultado determinado. Y, por supuesto, como esta es la metodología central en la cual se apoya este sistema del cual nosotros estamos hablando y con el cual han trabajado toda la semana, entonces, por eso la metodología comienza siempre con un ejemplo, porque a través del ejemplo se construye el proceso, en vez de que se le dé a la persona el proceso para que lo reciba verbalmente y luego después que lo recibe lo entienda y lo ejercite. Es válido, no es que lo otro no sea válido, los dos enfoques son válidos, uno es inductivo y el otro es deductivo, uno se basa a partir de los elementos para formar el todo y el enfoque convencional, el tradicional, el que hemos utilizado la mayor parte de las veces para enseñar, parte de que se le da al muchacho la definición, luego se desglosa la definición, luego se entiende la definición, después se aplica la definición. O sea, se parte del concepto y se llega a la aplicación. Bueno, vamos entonces a tocar un poquito este aspecto más adelante y vamos a establecer algunas diferencias entre una metodología y otra. Y también quiero durante esta conferencia pues dar también la oportunidad a ustedes de que pregunten, de que satisfagan dudas, si han tenido algún cuestionamiento, alguna pregunta que ustedes se hayan hecho y que quieran pues satisfacer o que quieran por lo menos compartir conmigo durante esta sesión. Vamos a iniciar pensando en la manera como esta metodología enfoca el aprendizaje y la enseñanza. Y de qué manera la misma metodología no solamente atiende a las necesidades de aprendizaje y de enseñanza de personas que estén en contacto con nosotros como profesores, sino también a nuestras necesidades personales como seres humanos que tenemos una mente, que pensamos, que operamos con esa mente y que satisfacemos no solamente necesidades de nuestro contacto con el medio ambiente, sino también necesidades de nuestro contacto con nosotros mismos hacia nuestro interior, ¿no? La metodología trabaja con la mente y la mente trabaja con el cuerpo y el cuerpo responde ante el medio ambiente en función de los procesos mentales que están ocurriendo. Por supuesto, cuando uno piensa de esta manera, dice, oye, pero qué mecanicista, ¿verdad?
Y realmente no es un enfoque mecanicista, es un enfoque que más bien tiene que ver con la integración de los procesos mentales y pensar que el proceso psicológico es un proceso mental, que no es un proceso que está aislado del pensar. Pensamiento y emoción son dos conceptos que están íntimamente relacionados. No hay pensamiento sin emoción y no hay emoción sin pensamiento. Lo que pasa es que la mente tiene diferentes niveles de procesamiento y entonces esos niveles de procesamiento muchas veces uno no los percibe porque son a nivel no consciente. Muchas veces uno expresa las emociones, manifiesta las emociones y cree que no está pensando, pero tiene un subconsciente que está pensando y ese subconsciente le está determinando cómo es que va a reaccionar y cómo es que va a responder ante esas emociones. O sea que generalmente el componente emocional interactúa con el componente racional de la mente. Muchas veces la persona se deja llevar por uno de los dos. Hay personas muy emocionales y entonces están dominados por el componente emocional de su pensamiento. Y hay personas muy racionales que están dominadas por el componente racional de su mente. Entonces eso se llama polarización en esta metodología, en este sistema. La polarización es la tendencia de la mente a irse por un extremo cualquiera. Personas muy analíticas que siempre están analizando todo y viendo los detalles, pero no ven el todo. Personas muy globales, holísticas, que ven el todo, ¿no? Tienen una facilidad para ver la globalidad, ver desde arriba las cosas, pero no ven las partes, no ven los elementos. Usted, por ejemplo, le pone a una persona que es muy analítica un paisaje para que se lo describa, jamás te dicen que es un paisaje. Te dicen, hay un hombre, hay unos pies, hay un camino, hay un sol, se ve el mar, te empiezan a dar las características, pero no te dicen qué es el todo. El global, tú le dices que te observa el mismo paisaje y te dice, es un paisaje. Empieza describiéndote la totalidad, ¿no? Entonces, son diferencias en los estilos cognitivos del ser humano. El ser humano tiene estilos cognitivos, pero esos estilos cognitivos no están determinados ni por herencia, definitivamente, ni por ningún elemento que no pueda ser modificado. La mente es un sistema activo autoorganizado, plástico y modificable, ¿no? Entonces es posible modificarle sus estructuras, es posible reestructurarle sus patrones para pensar, es posible reformular nuestra mente, es posible reformular la mente para hacerla más amplia, para que tenga más posibilidades. Cuando una persona muestra un estilo determinado es porque ese es el que ha practicado más. Es el estilo con el cual ha tenido contacto durante la mayor parte de su tiempo en su vida, por las circunstancias bajo las cuales vive, por el ambiente en el cual ha crecido y se ha desarrollado, por el tipo de trabajo que realiza, por el tipo de carrera que seleccionó para estudiar. Por ejemplo, los matemáticos tienen una manera típica de pensar, los físicos tienen una diferencia con el matemático de alguna manera, los de humanidades tienen otra manera de ver el mundo y esa perspectiva que tenemos para ver el mundo está determinada por el estilo cognitivo que está predominando en nosotros. Pero se sabe que cualquier persona puede tener todos los estilos cognitivos que quiera. Esta metodología va trabajando con los estilos cognitivos y va modificando, y va introduciendo desde el principio. Yo les podría decir exactamente cuántos ingredientes y cuáles ingredientes introduce en el primer curso, que ya empieza a trabajar con los estilos cognitivos, con diferentes estilos para que la persona sea analítica y global al mismo tiempo, ¿no? Sea divergente y convergente al mismo tiempo, ¿no? Sea racional y emocional al mismo tiempo, ¿no? O sea, vamos buscando siempre llenar los extremos y los espacios comprendidos entre los extremos para ir cubriendo todas las posibilidades que una persona va teniendo en sus oportunidades que tiene para pensar, ¿no? Esto precisamente porque el enfoque de la metodología es un enfoque sistémico. En los enfoques sistémicos, toma uno en cuenta el mayor número posible de variables para diseñar cualquier tipo de modelo que uno quiera. Este es un paradigma, es un modelo. Este modelo, visto desde el enfoque sistémico, está desarrollado tomando en cuenta no solamente las variables vamos a decir, convencionales de los avances de la psicología, de la educación y de otras áreas del conocimiento, sino que más bien del 80 para acá ha habido una
profusión muy grande de investigaciones sobre muchas áreas que se sabe que afectan el desarrollo mental de los seres humanos. Y entonces apoya y se toma en cuenta todo lo que ha habido hasta el presente, que sea compatible con lo que hay en la actualidad, y todo eso lo ha puesto junto para tener un sistema multidimensional que ataca simultáneamente y progresivamente el desarrollo de la mente desde las etapas más concretas del pensamiento humano hasta las más abstractas, considerando a la vez, ¿no?, los niveles de complejidad del aprendizaje y del desarrollo de la mente progresivamente también a medida que la persona va practicando. O sea que lo que andamos buscando no es una mente de túnel, no es una mente polarizada, no es una mente que tenga pensamiento lineal, sino una mente que vaya progresivamente, vamos a poner así, vámonos aquí, una mente que progresivamente vaya ampliando su perspectiva, ¿no? Entonces, entre las variables más importantes que hemos tomado en cuenta es el estilo cognitivo. ¿Por qué? Porque sabemos de la literatura, ¿no?, que la gente siempre ha pensado, no, porque yo soy así, no, porque yo soy muy analítico. La gente se etiqueta. Y una vez que uno se etiqueta con un estilo de pensamiento, entonces ya está cerrando la puerta, porque la mente tiene ventanas, ¿no? Es como un libro abierto o cerrado. Yo lo puedo abrir o lo puedo cerrar. Si yo lo abro, él me permite escribir en esa mente todo lo que uno quiera. Y si uno lo cierra, pues definitivamente lo pone, y, es decir, lo hace, le quita la posibilidad de crecer y de desarrollarse. Entonces, inclusive, uno puede dejar su libro abierto de noche, su libro cerrado de noche. Por ejemplo, yo me acuesto, supóngase que me duermo a las 10, a las 11 de la noche, antes de dormir pienso que mi libro está abierto. Y leo algo, inclusive sobre cualquier tema que yo quiera profundizar, y mi cerebro trabaja en la noche porque lo dejé abierto. Pero si uno dice, ya terminé, ¿no?, entonces de una vez cerró el libro. Le dijo al cerebro, no trabajes más, no operes más, porque él trabaja a nivel consciente y a nivel subconsciente también, ¿no? Entonces, de la manera como uno le diga, ¿no?, si uno, por ejemplo, en una clase le dice al alumno, bueno, terminamos por hoy, nos vemos en la próxima clase, hasta luego, le cerró el libro. Pero si usted le dice, mire señores, hoy vimos tal y tal cosa y tal cosa, eso es el principio de lo que va a continuar, que tiene que ver con tal cosa y tal cosa, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces usted le dejó el libro abierto, ¿no? El cerebro queda listo para seguir procesando. Nosotros tenemos dos sistemas de procesamiento de información, un sistema de procesamiento consciente y un sistema de procesamiento subconsciente. El consciente trabaja bajo nuestra dirección, pero el subconsciente trabaja por su cuenta. Es el sistema activo autoorganizado, ¿no? Ese sistema activo autoorganizado, usted lo puede guiar dándole órdenes desde el consciente. Y eso es lo que hoy se llama autogobierno mental, ¿no? Esas teorías de autogobierno mental son otro de los aspectos fundamentales que entran en la metodología. Voy a irles denominando los aspectos, los insumos, ¿no?, más importantes de la metodología de procesos, del sistema que he diseñado para desarrollar la mente, vamos a decir así. Entonces, el cerebro, ¿no?, como un sistema procesador de información, tiene la posibilidad de autogobernarse. Esa posibilidad de autogobernarse es un juego entre el consciente y el subconsciente, que yo se los voy a explicar posteriormente. Entonces, ese juego entre el subconsciente y el consciente permite que el consciente le pueda dar órdenes al subconsciente. Y de esa manera, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, inclusive en medicina, de todo esto, que hace que la gente, a través de la mente, pueda lograr inclusive hasta ayudarse en la cura de ciertas enfermedades. Hay publicaciones ya de grupos de médicos que trabajan con este poder de la mente, ¿no? La mente es la computadora más poderosa que existe. Tenemos la computadora más poderosa montada sobre los hombros y no la programamos. La dejemos que funcione como ella quiere y como ella pueda, libre, ¿no? Entonces, este funcionamiento libre tiene su influencia sobre la manera como el cerebro, pues, procesa la información. Otra variable muy importante, ¿no?, en la mente humana, que se deriva de ese poder de la mente, de tener un autogobierno mental,
es lo que hoy en día se denominan los procesos directivos para el manejo de la información. Y esto proviene de una teoría, que es una teoría que sustenta mucho la metodología, que es la teoría de Robert Stenberg. Robert Stenberg dice, ¿no?, que la inteligencia humana es mucho más que componente intelectual, que todo ser humano tiene tres componentes en su inteligencia muy importantes, que él los llama inteligencia intelectual o componencial, inteligencia experiencial e inteligencia práctica. Que hay personas que tienen una gran habilidad para hacer cosas, pero no son conceptualizadores, y antes se les consideraba que no eran inteligentes, ni siquiera los test de inteligencia medían eso. Hoy en día se sabe que esa es una inteligencia importantísima. El ser humano ante el medio ambiente tiene tres posibilidades: o se adapta al ambiente, o se va del ambiente, o pone el ambiente a su servicio, ¿no? O sea, hay personas que son eternamente inconformes, que viven protestando por todo, que esto está malo, que esto no sirve, que ese protestón generalmente es una persona que maneja mucho en su inteligencia práctica, preferencialmente el componente que lo impulsa a querer modificar el ambiente. Como hay cosas que no las puede modificar, porque el ambiente tiene cosas que se pueden cambiar y otras que no se pueden cambiar, entonces se siente inconforme cuando no puede cambiar, ¿no? Entonces eso le crea angustia, le crea estrés, le crea insuficiencia, se siente impotente para vivir en el ambiente donde está, se ahoga, y todo eso simplemente por un mal manejo de su inteligencia práctica. Porque si una persona se da cuenta que hay cosas que se pueden modificar y que hay restricciones sobre el mundo que en un momento dado te impiden cambiar las cosas, pues uno tiene que ser flexible para decir aquí modifico y aquí no modifico, ¿no? Entonces, en lo que no puedo modificar tengo dos alternativas: o me adapto en ese momento y me ajusto a las circunstancias, o digo, chao, me voy, hasta luego, y no entro yo por ese lado, ¿no? Pero esas tienen que ser decisiones conscientes, poniendo en juego la emotividad y la racionalidad para quedar conformes con nosotros mismos y cuidar nuestra salud mental, ¿no? El componente experiencial de la inteligencia es importantísimo, porque es el que nos enseña a aprender de los aciertos y de los errores, que ya lo hemos estado practicando toda esta semana aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a aprender de los demás, aprender a aprender equivocándonos, aprender a aprender acertando en lo que hacemos, y saber y desarrollar una percepción, una intuición y una habilidad para percibir dónde están nuestras discrepancias en la manera como estamos pensando. Y esas discrepancias o en la manera como estamos actuando, para poder nosotros retroalimentarnos nosotros mismos. En un principio el ser humano necesita que otro lo ayude a retroalimentarse, porque como no estamos acostumbrados a estarnos revisando constantemente, a ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque hemos descuidado mucho el componente de nuestra mente, que es el que nos rige lo que hacemos. Entonces no estamos acostumbrados a estar revisando lo que hacemos, a ver si está bien o está mal, a ver si pudo ser mejor, a estarnos devolviendo, a darle retroalimentación a todo lo que hacemos, verificando y revisando. Entonces, como ese no es un hábito, entonces nosotros no estamos acostumbrados o no hemos desarrollado habilidades automatizadas ya a nivel de subconsciente para manejar ese proceso continuo de mejora, ¿no?, que todo ser humano debe incorporar en su persona. Entonces, ese componente de la mente que nos ayuda a mejorar a través del uso de la experiencia, y que nos invita a practicar y practicar y practicar todo lo que estamos aprendiendo hasta lograr el nivel del hábito, ¿no?, es parte de esa inteligencia experiencial y se llama habilidad para automatizar, ¿no? No hay que confundir la automatización con la mecanización. El que mecaniza no corrige los errores, porque solamente se le enseña que lo haga bien, y el que le dice como que si está bien o está mal es el que lo enseñó. Pero eso es lo que genera son mentes reproductivas, porque la persona lo único que desarrolla es la habilidad para reproducir lo que le están enseñando. Esa es una diferencia con el conductismo y el cognoscitivismo, ¿no? En cambio, en el enfoque que nosotros estamos tratando de manejar, lo principal es la retroalimentación. Fíjense que ustedes practicaron varias veces al día, todas las veces que modelaron, y dentro de cada lección, varias veces en cada lección, el proceso de retroalimentación. ¿Con qué objeto fue
lo hicimos con el objeto de contrarrestar con mucho cuidado desde el primer momento la mecanización en la metodología. No nos interesa mecanizar la gente, nos interesa formar gente que aprenda a aprender, que sepa a la larga detectar sus errores, detectar sus aciertos, corregir sus errores y mejorar continuamente lo que están haciendo. Eso es un principio también importante dentro de la metodología, que está basada en la automatización y en el proceso continuo de mejora dado por una retroalimentación permanente, un hábito para retroalimentarse que nos lleva a pensar en forma circular. Eso es lo que Peter Senge en el Instituto Tecnológico de Massachusetts llama pensamiento circular, y es la metodología que él recomienda para formar grupos inteligentes, grupos que aprenden. Un grupo inteligente o un grupo que aprende es un grupo que interactúa para retroalimentarse mutuamente y para crecer. Y dentro de esta metodología nosotros fomentamos la formación de grupos que aprenden, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque del aprendizaje cooperativo entre la gente y la búsqueda de la mejora continua de los grupos es como crecen las instituciones. Y entonces surgen de ahí las instituciones inteligentes. Una institución no puede ser una institución inteligente si la gente no está alineada, ¿no? El alinearse significa, piensen en flechas apuntando para todos lados, todo el mundo haciendo esfuerzos, pero todo el mundo haciendo esfuerzos en direcciones y sentidos diferentes, ¿no? Entonces, esa es una institución no alineada. Pero piensen en ese mismo grupo que se empiezan a reunir, empiezan a definir objetivos comunes, definen un enfoque, definen unos objetivos que van o una misión o determinan una visión para hacia el futuro, y que luego se van alineando buscando principios de funcionamiento común que hagan optimizar el trabajo que se está realizando. Entonces esa gente se alinea y el alinearse le da fuerza a todo lo que uno haga. Entonces dentro de la metodología eso es común, eso es parte del sistema, ¿no? Dentro de todo esto también Stenberg establece en esta metodología que ese componente experiencial tiene dos extremos. Uno es el tratamiento de la novedad y otro es el tratamiento de situaciones que ya las automaticé. Cuando las automaticé, ¿qué pasó? Adquirí el hábito de aplicar el procedimiento, de hacer o de conceptualizar o de explicar lo que sea. Pero además tengo otro hábito, que es el de corregir cualquier error, el de mejorar continuamente lo que estoy haciendo, buscando cada día hacerlo mejor que el día anterior. Siempre, nunca hay cosas que estén bien a la primera vez, como la gente cree. Los japoneses tenían en su teoría, es decir, no, tiene que ser bien a la primera vez. Y yo le digo, eso es perfectamente válido, pero resulta que la primera vez es todas las veces que uno haga las cosas. Yo lo hago hoy y lo hago lo mejor que pueda hoy. Y para mí, con toda la honestidad del caso y con toda la buena intención, será hoy bien a la primera vez. Pero cuando lo estoy haciendo hoy, en la acción, cuando uno está actuando, empieza a descubrir cosas que en el escritorio no había visto. Porque no es lo mismo hacer que decir cómo se hace. No es lo mismo decir cómo se nada que nadar, ¿no? Entonces, cuando uno está en la acción, uno descubre dimensiones, variables que antes no había descubierto. ¿Y eso a qué lo lleva? A tener que tomar en cuenta esas variables para modificar, para redefinir lo que está haciendo hoy. Lo redefino para hacerlo mañana, pero mañana será otra vez bien la primera vez, ¿no? Y siempre va a ser como si fuera la primera vez. Eso significa que estamos renovando y aprendiendo, estamos siempre jóvenes, porque nuestra mente está joven, no está haciendo cosas que se están volviendo viejas, sino que uno piensa que cada vez que la hace es como si lo estuviera haciendo por primera vez y está revisando a ver cómo lo hizo para hacerlo cada vez mejor cada día que pasa. Entonces esa es la búsqueda, esa es la inquietud, ese es el desarrollo y eso lo propone la metodología. Por otro lado, la metodología se fundamenta en la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva es un agregado de áreas del conocimiento. Esa ciencia fue conceptualizada en el año 80 por un científico muy importante de la Universidad de Harvard, que se llama Howard Gardner. Gardner establece que en ese año escribió un libro que se llama La nueva ciencia del conocimiento. Ese libro de todas las áreas, todas las componentes
de las diferentes áreas del conocimiento que en un momento dado están colaborando para entender mejor cómo funciona el cerebro y cómo aprende la gente y cuál es la mejor manera de aprender. Entonces, en este enfoque que da Gardner, considera que la lingüística, la filosofía, la psicología cognitiva, la computación, la inteligencia artificial, son componentes fundamentales, ¿no?, de la teoría de sistemas, ¿no?, la cibernética, son todos componentes fundamentales del desarrollo cognitivo. Y una que se me olvidaba, que es la neurofisiología. La neurofisiología es muy importante porque nos está dando luz de cómo es que procesa información la gente. Y de esta luz que nos está dando, estamos viendo y estamos aprendiendo muchas cosas que nosotros podemos utilizar de manera muy sencilla en el salón de clase para ayudar a la gente a aprender mejor y para ayudar a nuestros estudiantes a ser más efectivos en su proceso de aprendizaje. Entonces, estas áreas del conocimiento que alimentan a la ciencia cognitiva dio lugar a dos áreas de investigación. Una en la psicología, que empezó a modelar y a producir modelos psicológicos de pensamiento. Y otra en la inteligencia artificial, que dio origen a los modelos computacionales de pensamiento. Al principio estaban separados, pero de algunos años para acá, uno en los libros encuentra que están utilizando el mismo lenguaje, están utilizando los mismos modelos y se están retroalimentando mutuamente. Los modelos psicológicos están retroalimentando a los modelos computacionales y viceversa. Lo que ustedes han trabajado en esta metodología durante la semana han sido modelos psicológicos de pensamiento. Fíjense que decimos, ¿cómo pensaste?, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, ¿no? Esos pasos son compuestos, son hechos, son validados. Son pasos que se definen analizando lo que la gente piensa, cómo piensa la gente, por qué se equivoca la gente pensando y de qué manera podrían corregir esos errores para obtener un mejor resultado. Como consecuencia de eso se construye el modelo, luego se valida el modelo con distintos tipos de población, se le hacen los correctivos necesarios y se formula ese modelo que sirva como un modelo para pensar. Esos modelos de pensamiento tienen un efecto sobre el cerebro que yo se los voy a explicar posteriormente. Entonces, este es un área muy importante y, por supuesto, dentro de esa área de inteligencia experiencial, que de eso es que estoy hablando en este momento, está el otro componente, que es el componente de la novedad, y la novedad tiene que ver, ¿no?, con el desarrollo de la mente, ¿no?, para entender todo aquello que por primera vez nos llega como un problema, una decisión a tomar, una situación difícil a resolver. Toda situación novedosa tiene una parte que no es tan novedosa y algunos elementos que nunca los hemos visto con anterioridad, ¿no? Entonces la mente humana, ¿no?, con el apoyo de todos estos avances de la ciencia cognitiva y todos estos avances de la psicología y todas estas cosas, y con su estructura, ¿no?, que ya tiene en su cerebro, ¿no?, que está explicada por todos estos avances, logra tratar la novedad a través de un proceso muy importante, un proceso superior de la mente que se llama discernimiento. El discernimiento es la culminación de los procesos mentales por ser el proceso que conecta a la mente con la creatividad y con la solución de problemas y con la toma de decisiones. Por otro lado, les decía que dentro de la misma teoría de Stenberg y en el componente intelectual de la inteligencia hay tres procesos muy importantes. Todo lo que son procesos directivos de los cuales ya le hablé, que determinan el autogobierno mental, ¿no? En el autogobierno mental hay 4 procesos que son definitivos para el desarrollo de un ser humano, en cuanto a su desarrollo mental se refiere, porque se llaman procesos superiores de la mente humana. Esos procesos dan lugar a habilidades, porque todo proceso se transforma en una habilidad, ¿no?, a través de la práctica. Entonces, esos procesos que dan lugar a esas 4 grandes habilidades son la planificación, la supervisión, la evaluación y la mejora continua de todo lo que hacemos. Esos 4 procesos son los que nos permiten a nosotros hacer lo que hicimos en esta semana en cuanto a retroalimentación se refiere. Y son los que van a transformar nuestra mente, junto con la automatización, de ser una mente que mecanice a ser una mente que automatice.
que va a tener siempre un circuito de supervisión, evaluación y mejora continua que le va a permitir estar constantemente revisando lo que hace y mejorando lo que hace. Por otro lado, también se sabe en estas investigaciones que el cerebro tiene dos etapas, dos tipos de memoria, ¿no? Una memoria que es una memoria asociativa, que más que todo recuerda información, conceptos, teorías. Y otra memoria que se llama memoria algorítmica, que es una memoria especial para trabajar con procesos del pensamiento. Pero resulta que de esas dos memorias, la que más hemos utilizado en las universidades, en las escuelas, desde la escuela primaria y en la vida, es la memoria asociativa. Porque la mayor parte de la enseñanza ha estado centrada en información, en darle al muchacho la información, él se estudia la información y él reproduce la información. No hemos tratado ni hemos hecho un esfuerzo deliberado por producir mentes generativas en estos estudiantes. Como consecuencia de todo esto, la mente ha tendido a ser más asociativa, ¿no? Es decir, a aprender por asociación. El aprendizaje por asociación no es malo y tiene diferentes niveles. Yo puedo aprender por asociación en primer nivel, por identidad. Me recuerdo lo que es igualito a lo que ya vi, ¿no? Puedo aprender por asociación con similitud. Me recuerdo de lo que se parece a lo que ya vi, ¿no? Puedo aprender por asociación, por comparación. Me recuerdo por lo que es parecido y por lo que es diferente, ¿no? Ya es una anomalía recordarse por lo que no es igual, ¿no? Por los contraejemplos, ¿no? Por la discriminación en vez de que por la asociación, ¿no? Y después puedo recordar y aprender a través de la clasificación, o de la clasificación simple, o de la jerárquica, o del ordenamiento. Pero como estas estructuras no están debidamente consolidadas en la mente del ser humano, entonces el ser humano no las usa. Y como consecuencia se queda aprendiendo por asociación simple, por similitud y por identidad. Entonces esta es la memoria más común que utilizamos. La otra memoria, que es la algorítmica, está totalmente abandonada, ¿no? Esta es una memoria que no hemos explorado, que no la hemos usado, ¿no? Y es la memoria más poderosa que existe, ¿no? La memoria algorítmica funciona con diagramas de flujo, ¿no? Y lo que desarrolla son los mecanismos de procesamiento de información. Esos mecanismos de procesamiento parten de la observación, la comparación, la relación, la clasificación simple, el ordenamiento, la clasificación jerárquica y los tres procesos de análisis, síntesis y evaluación. De esos 9 procesos, hay 6 que son de construcción del conocimiento, los 6 primeros, y los otros 3 que son integradores de la mente humana, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos procesos? Como no hemos enseñado nunca a nuestros alumnos estos procesos en ningún nivel, llegamos a adultos y no tenemos las estructuras cognitivas desarrolladas. Por supuesto, nuestra memoria algorítmica está en estado de latencia, sin uso. Ahí está. Tenemos toda la estructura biológica requerida. Biológicamente somos jerárquicos, eso está comprobado. El cerebro es jerárquico. Por la neurofisiología está comprobado que el cerebro va procesando en función de los niveles de desagregación de la jerarquía. Y eso lo han medido con tiempos de reacción, han hecho investigaciones muy variadas y eso se sabe que es así. Entonces, el esquema más avanzado que el cerebro desarrolla es el esquema de clasificación jerárquica. Y de ahí puede combinar la relación con la clasificación jerárquica para formar esquemas más complejos, pero combinando esos 6 procesos mentales. El primero, que es la observación, que me da un mapa mental de características. El segundo, que es la comparación, que me da un mapa mental de semejanzas y diferencias. El tercero, que me da un mapa mental de clases, ¿no? De relaciones. El otro me da un mapa mental de clases y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta memoria algorítmica tiene también 2 niveles. El primer nivel de la memoria algorítmica es cuando yo aprendo los procesos y reproduzco los procesos. Esta etapa se llama reproductiva y ningún cerebro puede desarrollar su memoria algorítmica sin pasar por esa etapa reproductiva. Todo ser humano tiene que ser reproductivo antes que generador, ¿no? Lo importante es no dejarlo reproduciendo, sino enseñarlo a ser generador. La segunda etapa de esa memoria
es la memoria generativa, donde la persona es capaz de crear sus propios procedimientos. Entonces, ¿por dónde empieza el DHP? Empieza siendo reproductivo. ¿Y qué es lo que estamos trabajando con todo lo que hemos trabajado en esta semana? Puros algoritmos, puros procesos, porque estamos trabajando fundamentalmente con dos cosas. Uno, creando los algoritmos más importantes de la mente humana para rellenar el primer componente de la memoria algorítmica y para desarrollar la memoria reproductiva algorítmica, ¿no? Y estamos además fortaleciendo con esa memoria algorítmica la memoria asociativa de segundo nivel, que es la que asocia con jerarquías, con ordenamiento, con análisis, con síntesis, con evaluación y con todos estos procesos. Porque ya les había dicho que la memoria semántica era pobre, porque como no hemos desarrollado los esquemas, ella no tiene esquemas para guardar información. Los procesos tienen dos funciones. Tienen la función dinámica, que me sirve para transformar la información, y tienen una función estática, que es permitirme organizar los conceptos en estructuras para guardarlos en la memoria y para recuperarlos en la memoria, ¿no? O sea, que el cerebro en su memoria asociativa tiene todos los procesos a su servicio para hacer jerarquías y guardar en una clasificación jerárquica la información. Si yo guardo la información en una clasificación jerárquica, en un momento dado me dan algo para guardar y yo lo guardo y digo, ajá, ¿a qué variable corresponde? ¿No? ¿Qué características tiene? ¿En qué clase lo podré colocar? Y ahí lo coloco. Cuando yo lo voy a buscar, digo, ¿de qué variable me están hablando? ¿En qué clase estará ubicado? Y ahí voy y lo busco. Ese es mi archivo. Mi archivo tiene un organizador, un ordenador que está determinado por los procesos mentales que yo tenga. Pero mi memoria algorítmica, que es la memoria dinámica, también tiene un organizador para ejecutar procesos mentales que está determinado por la cantidad de procesos que uno tenga debidamente formulados en el cerebro. Entonces, la metodología de procesos se fundamenta en el desarrollo de las estructuras básicas fundamentales y fundamentales de los procesos más importantes de la mente. Ahora, ¿cuáles son esos procesos? Ustedes trabajaron acá, ¿no?, con los 9 procesos básicos, ¿no? Trabajaron con los 9 procesos básicos, que es lo que está acá, ¿no? Es la escalerita de procesos, ¿no?, que va desde la observación, la comparación, la relación, la clasificación, etcétera, y eso va aumentando en niveles de complejidad y de abstracción a medida que vamos subiendo en esa escalera que estamos mostrando, ¿no? Ahora, esos procesos me alimentan a la memoria asociativa para enriquecerla, para que pueda almacenar mejor, pero a la vez son los mecanismos básicos de procesamiento de la memoria activa, de la memoria dinámica del cerebro, que es la memoria algorítmica, que es la que me permite transformar. Ahora, ¿hacia dónde va la metodología? La metodología va buscando, ¿dónde están los otros procesos? Ajá. La metodología va buscando la formulación de todo este modelo que está aquí. Empieza a bajar. Ahí tenemos arriba los procesos elementales o básicos, que son los 9 que ya estudiamos. Después tenemos a continuación 4 procesos de razonamiento que generan las estructuras básicas del pensamiento lógico, que son el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, el razonamiento analógico y el razonamiento hipotético. En este curso, ya nosotros, el curso en general fue inductivo. Aunque ustedes no estaban conceptualizando el razonamiento inductivo, estuvieron practicándolo toda la semana. Y también estuvieron practicando el razonamiento hipotético, cómo plantear y verificar hipótesis. El pensamiento analógico lo iniciamos hoy en un grupo y se quedó sin iniciar en el otro grupo, pero es motivo de estudio de aquí en adelante en todos los cursos que sigan, ¿no? Y el deductivo es motivo de estudio especial en otros de los cursos que vamos a trabajar. Entonces, lo que viene ahora es desarrollar esas 4 formas de razonamiento. ¿Para qué? Para seguir construyendo esa memoria algorítmica y desarrollarla hasta su máximo, hasta lo máximo que se pueda. Cada quien llega hasta donde quiera con esto, porque todo va a depender de que lo practique, y ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos
tenemos los 4 procesos superiores, grandes procesos. Los procesos directivos para el manejo de la información, de los cuales ya les hablé, que tienen que ver con el autogobierno mental, el desarrollo de hábitos mentales para planificar, supervisar, evaluar y mejorar. Los procesos ejecutivos para el manejo de la información, que son todos los procesos de ejecución mental, desde la observación, que existen y que pudiéramos nosotros desarrollar a través de esta metodología. Luego vienen los procesos de adquisición de conocimiento. En estas teorías hoy existen modelos para adquirir conocimiento. O sea, que si yo le digo a un alumno que estudie, yo voy a poder describir cuáles son los pasos del proceso de aprendizaje de ese alumno. Y le voy a poder decir, mira, no aprendiste porque dejaste de realizar tal paso. Vamos a poder diagnosticar dónde estuvo la falla del estudiante cuando leyó y no entendió lo que leyó, ¿no? Todo eso es muy importante y eso lo trabajamos a través de 2 niveles. Uno en el DHP, ¿no?, con los procesos de adquisición de conocimiento, y otro en un libro más avanzado que fue el producto de una investigación de 4 años y medio que se llama lectura crítica, porque el aprendizaje es a través de lo que uno oye o de lo que uno lee o de lo que uno ve, observa. Si uno desarrolla las habilidades para leer, para entender lo que lee, o para descifrar el mensaje verbal que cualquier persona le dé, entonces uno desarrolla su capacidad de aprendizaje. Entonces, en este libro, este fue un trabajo que surgió de una idea que hace algunos 5 o 6 años me pasó por la mente, que así como estos procesos servían para adquirir conocimiento, tenía que servir para leer. Y me puse a probar con jóvenes, con niños, con adultos, cómo funcionaba el modelo. Y llegué a la conclusión que todo ser humano, para aprender a leer, tiene que pasar por 4 grandes niveles de su lectura. Y que la gente no aprende a leer porque queremos que los 4 niveles los aprenda al mismo tiempo. Y entonces no aprende ninguno de los 4, porque yo les dije a ustedes, o les voy a comentar ahora porque no se lo dije al otro grupo, que todo ser humano tiene una cantidad de energía mental disponible en su mente. Que esa energía mental no se puede aumentar porque uno quiera. Depende del metabolismo de la persona, depende de la alimentación, depende de sus procesos bioquímicos en la mente, de muchas cosas, ¿no? Entonces, esa cantidad de energía es una limitación del cerebro. Cada persona concentra su atención dependiendo de la energía que le dé, que le dedique a eso, a lo que va a pensar. Ahora resulta que cuando está leyendo la persona, si hay 4 niveles de lectura, y yo lo estoy enseñando a leer, y yo quiero que los 4 niveles los aprenda al mismo tiempo, le digo, lee ahí, dime qué dice y dime qué entendiste. No, le estoy pidiendo todo al mismo tiempo, entonces el muchacho no aprende ninguna de las 4 cosas. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que lea, que haga lectura literal, primer nivel. El segundo nivel es lectura inferencial, que lee entre líneas. El tercer nivel es lectura analógica, que conecte los distintos párrafos de un ámbito a otro para que saque por analogía lo que quiere decir el libro, lo que está leyendo, el texto que está leyendo, o que conecte con ámbitos externos, o con lo que leyó ayer, o con lo que dice el otro libro, o con lo que dice el profesor, para poder entonces entender mejor lo que está leyendo. Y por último, la lectura crítica. Son 4 niveles de lectura. Y la lectura profunda tiene que tener los 4 niveles. Pero resulta que eso no se había desarrollado. Entonces yo le dije a una alumna de maestría que si no quería probar el modelo con estudiantes universitarios. Entonces probó el modelo con estudiantes universitarios y fue un éxito total, ¿no? Como consecuencia de eso, en el tecnológico se hizo una investigación de cómo estaban los estudiantes que ya se graduaban de las diferentes carreras a nivel de trabajo. Y los empresarios le dijeron que funcionaban muy bien en todo menos en lectura crítica, porque no sabían leer críticamente. Entonces el doctor Rangel, el rector, llamó a todos los que estaban trabajando en lenguaje en el sistema que se presentaran en lectura, que se presentaran para que hicieran una exposición de lo que estaban haciendo en investigación, y se presentaron 4 grupos y convocó a una cantidad de directores para que decidieran qué iba a pasar. Entonces yo le dije a la alumna, que es una profesora del tecnológico, es su tesis de maestría, la prueba de la validación del material, le dije, ¿por qué no llevas el proyecto? Yo había acordado con ella, dije, yo pongo el modelo y tú pones la práctica, y después lo publicamos juntas, le dije yo. Entonces dije, ¿por qué no lo llevas y lo presentas? Y fue y lo presentó y lo aprobaron. Entonces lo transformaron en un curso sello del tecnológico. Es un curso que se implantó el año pasado, ¿verdad?
Año y medio. 2 años. Es nuevo. Ya voy por la segunda edición del libro, tercera edición, tercera modificación, porque ya lo hemos modificado 3 veces. Pero Ann lo está dando. ¿Lo disfrutas, Ann? Sí, señor. Es un libro extraordinario. Yo, perdóneme que lo elogie, pero yo lo gozo. Enfoque sistémico para analizar el texto también, los procesos de pensamiento para analizar el texto y todos los diagramas que puedan existir para lograr las imágenes o representaciones. Va llevando al alumno a aprender a través de la lectura. Entonces, es un libro que ya se está aplicando en todo el sistema tecnológico, en los 27 campus del sistema, como libro obligatorio ahora va a ser primer semestre obligatorio para todo el mundo, antes era primero o segundo semestre. Bueno, entonces eso es en cuanto a adquisición de conocimiento. El discernimiento y la creatividad, pues ya se los mencioné, que son parte de la teoría de la inteligencia de Stenberg, que está transformado y desarrollado en este sistema. Todo esto se integra porque cuando Stenberg desarrolló la teoría de la inteligencia, esa teoría se desarrolló porque él venía trabajando en eso y yo lo sabía. Entonces cuando estábamos trabajando aquí en el Ministerio de la Inteligencia, él me contó que no había tenido dinero para validar la teoría. Entonces yo le dije que yo iba a hablar aquí en Venezuela, a ver si Venezuela, entre todas las cosas que estaba ayudando a hacer, lo ayudaba a validar la teoría. Entonces Venezuela le costeó la validación de la teoría y la formación de 10 investigadores en Yale, que allá están, ¿no?, que fueron todos costeados por Venezuela y becados por Venezuela para hacer ese trabajo. En el año 83, 84, Stenberg terminó de validar la teoría y ya había venido el cambio de gobierno, ya no seguía aquí el proyecto. Entonces agarró las 500 páginas de la teoría y me dijo, mira, tú eres escritora de lecciones de pensamiento y yo soy teórico. Escribe las lecciones para este libro. Yo no he publicado el libro todavía, el libro lo voy a publicar después, me dijo. Voy a agradecerle a Venezuela todo lo que me dio, porque fue el que me permitió sacar la teoría a la luz. Pero te quiero también dar a ti para que tú escribas las lecciones que desarrollan la inteligencia de un ser humano con esta teoría. Entonces yo me dediqué 3 años y medio a estudiar detalladamente la teoría, porque es pura teoría. Una persona lee el libro y no aprende nada de habilidades de pensamiento. Lo que se entera es que de qué es la teoría, pero no es más inteligente porque lee el libro. Pero entonces yo me puse a desarrollarlo todos los procesos, uno por uno, y le agregué un 50%, porque la teoría tenía los procesos, pero le faltaba un 50% de procesos que considerar para que realmente fuera una secuencia lógica basada en procesos. Y desarrollé 75 lecciones basadas en procesos con esa teoría. Y esos son los 2 libros que llamamos nosotros el libro número 4 y el libro número 5 de pensamiento. Entonces con eso les muestro ahí el mapa mental de todos los procesos que están involucrados en esta metodología. Todos van entonces a estimular esa memoria algorítmica que tenemos y va a desarrollar y a fortalecer la memoria semántica para hacer más integral ese cerebro, procesando información, almacenando información, transformando la información y recuperando la información, que son las 4 grandes funciones. Y por último, otro de los grandes fundamentos de la metodología son las investigaciones que se están haciendo sobre ciencia cognitiva en la Universidad de California, ¿no? En esta universidad hay un autor que se llama Calfe, que ha trabajado con
investigación sobre el funcionamiento del cerebro y los niveles de almacenamiento de las diferentes memorias que tiene el cerebro. Tenemos, como les dije, dos memorias, algorítmica y semántica, pero tenemos tres niveles de proceso, tres tipos distintos de memoria en cuanto a la función de procesamiento de la información. Y en cada una de esas tres hay las dos, la semántica y la algorítmica, ¿no? Entonces tenemos, el primer nivel es la memoria activa de larga duración. Esa memoria activa de larga duración es una memoria que llaman también memoria de trabajo, que es una memoria que no sabe almacenar. Esa memoria no tiene ninguna práctica para almacenar información. Ella lo único que es especialista en procesamiento. Todo lo que el ser humano hace con su mente lo hace en esa memoria. Ahí resuelve problemas, ahí memoriza, ahí organiza para memorizar, ahí lee y entiende lo que lee. Todo lo que es procesamiento lo hace ahí. Si esa memoria tiene muchos esquemas y muchas herramientas a la disposición, hace muchas cosas. Si esa memoria no tiene herramientas a la disposición, pues no hace casi nada. Pero eso no depende de ella lo que sabe es procesar, ¿no? Tenemos una segunda memoria que se llama memoria activa de larga duración. La memoria de arriba es una memoria de corta duración. Como ella no sabe almacenar, ella se le olvida todo en un ratico. Le dura segundos y ya nada, no más, ¿no? La segunda memoria, memoria activa de larga duración, es una memoria más perdurable, ¿no? Pero tampoco es permanente. Ella se utiliza como un reservorio intermedio. Ahí hay mucha experiencia previa guardada, ¿no? Pero ella pone una condición. Al cerebro no le gusta información desorganizada. Si la información no está montada en una estructura, no pasa de la memoria de trabajo. Y por eso nuestros alumnos, cuando reciben una clase donde uno les habla por aquí, por allá, pero jamás le hace un diagrama, jamás le hace una estructura, jamás le hace un mapa mental para representar todo lo que le enseñó, jamás construye con el alumno el esquema de lo que aprendió. Entonces, eso no pasa, la mayor parte de las veces no pasa a la memoria activa de larga duración, sino que se queda por algún tiempo en la memoria de corta duración. Los muchachos no tienen tampoco mecanismo para ellos organizar información. ¿Por qué? Porque no han visto procesos. Nada más que tuvieran los 6 procesos básicos ya incorporados a su manera de pensar, ya tendrían las 6 herramientas básicas para organizar la información, pero no lo tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que él lo que hace es recibir y almacenar en su memoria de corta duración. ¿Qué le pasa el día antes del examen? Como eso ya se le extinguió, porque en 15, 20 días ya no se acuerda de lo que le dijo el profesor hace un mes o hace 20 días, entonces él, el día antes del examen, se manda toda la noche repasando todo aquello y el siguiente día llega fresquecito, le preguntan y contesta, porque también le piden que reproduzca, ¿no? Pero a los 2 días ya no sabe nada otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando la memoria de trabajo, pobrecito, está trabajando con la memoria más débil que tiene, la más poderosa para procesar, pero la más débil para guardar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave para lograr que el muchacho utilice la segunda memoria? Pues que todo lo que él aprenda esté montado en alguna estructura. Si es, por ejemplo, una serie de conceptos que estén asociados por jerarquía, o que estén organizados en un mapa de relaciones, o que estén en un mapa de ordenamiento, en un diagrama de flujo, en una gráfica bien representada, en un cuadro, en cualquier tipo de esquema de organización que esté lógicamente organizado, porque al cerebro también le gustan las cosas lógicas, ¿no? Ahora, esas dos memorias son conscientes, ellas consumen energía, y además son lineales. Ellas no operan en paralelo, sino que un proceso cada vez. La mente no puede procesar al mismo tiempo 2 cosas. Si está procesando una, no puede estar procesando la otra, en estos niveles conscientes, ¿no? Tenemos una tercera memoria, que es la memoria subconsciente. Ahí está el poder de la mente, ¿no? El poder de la mente está en el subconsciente. Esa memoria no consume energía mental. Es una memoria que opera automáticamente, ¿no? Pero ella exige una condición. Para que la información pase de la memoria activa a la memoria subconsciente, se necesita práctica y práctica y práctica. La práctica controlada, sistemática, gradual, regulada, ¿no? O sea, gradual, que sea y voluntaria. La gente tiene que querer, ¿no? Primero que nada. Segundo, tiene que ser sistemática en todas las oportunidades que sea necesario, ¿no? Hay inclusive algunas reglas que las vamos a ver después
Hay unas 11 o 13 reglas para lograr lo más rápido posible ese paso, ¿no? Por ejemplo, los procesos tienen que estar linealmente organizados con toda la rigurosidad del caso. No pueden faltar pasos en el proceso, ¿no? Todo tiene que estar especificado paso por paso. Los diagramas tienen que estar elaborados adecuadamente, ¿no? Los niveles de dificultad tienen que ser graduales. Por ejemplo, la práctica tiene que ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo trivial a lo controversial y de lo familiar a lo novedoso. Si yo empiezo con un ejemplo controversial, en la primera práctica le maté la automatización, no pasa para el subconsciente. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es retroceder. Cuando yo, por ejemplo, le voy a dar una clase de matemáticas a un alumno y en vez le explico el proceso, ¿no? El procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales o para resolver un límite, pero después de eso agarro el ejercicio más complicado y se lo pongo de una vez para demostrar cómo es que se aplica con todas las variables del caso. Eso es fatal, porque ese es el ejercicio que debería ser el último y no el primero, ¿no? Es al revés, ¿no? Entonces debo de empezar con el más simple de todo, el que sea más simple, más familiar, más concreto y más trivial. Ahora, ¿por qué eso es así? Porque hasta ahora nosotros no hemos hecho diferenciación entre contenidos y procesos, contenido semántico y proceso. Todo conocimiento se compone de dos: conocimiento semántico y conocimiento procedimental, que son los procesos, ¿no? Ahora, como nuestra memoria, cuando está empezando a aprender, está en la 1 o está en la 2, está generalmente, cuando está en el proceso de aprendizaje, está en la 1, está en la memoria de trabajo, pero ahí es el máximo consumo de energía. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy enseñando un proceso? Cuando yo estoy enseñando un proceso, vamos a decir, el proceso para calcular límites, ¿no? En matemáticas, para poner un ejemplo, el alumno está consumiendo toda su energía mental en el proceso porque es novedoso, ¿no? Pero si yo agarro ahora el ejemplo y se lo pongo lo más complejo posible, entonces le jalo la energía mental del aprendizaje del proceso al tratamiento del contenido complejo. Y entonces la energía no le alcanza para entender el proceso. Y es lo que yo quiero que aprendan, no es el contenido del ejemplo, sino el proceso para resolver la ecuación diferencial o para resolver el límite. Entonces, al cometer ese error, automáticamente le estoy abortando el aprendizaje del alumno. No va a entender lo que le quiero explicar, porque no va a poder, porque no tiene capacidad cerebral para hacer eso, ¿no? Entonces, esa es una de las claves fundamentales del aprendizaje. Y la metodología de procesos te la da, y te da el método, y te dice, bueno, te va enseñando cómo puedes ir graduando lo que vas a enseñarle a los alumnos, para que en ningún momento tú le produzcas el bloqueo mental que genera, ¿no? Ni la distracción que genera el hecho de no entender. Cuando el muchacho no entiende, ya se distrae, ya se va. ¿Para qué veces yo aquí si no entiende se pone a pensar en otra cosa? Pues claro, si yo lo mantengo todo el tiempo concentrado, porque le estoy dando la atención, porque se la estoy manteniendo, un buen profesor en este momento es un buen administrador de la energía mental de su estudiante, ¿no? Esa es mi definición. ¿Por qué? Porque si yo sé graduar lo que le voy a decir y los ejemplos que le voy a poner y la complejidad de los ejemplos, yo voy a asegurar que eso que él está aprendiendo lo va a poder captar. Es un problema de captación, es un problema de percepción. Él va a percibir lo que pueda en términos de la energía mental que tiene y de la concentración de esa energía para realizar una determinada tarea de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la clave de la cuestión. Ahora, hay otra cantidad de reglas más, la motivación, yo no puedo pasar, por ejemplo, de una situación, el ejemplo más típico es el de aprender a manejar. Cuando yo estoy enseñando a manejar a alguien, cuando la persona empieza a aprender a manejar, está en el nivel de memoria de trabajo, todas las indicaciones están en su memoria de trabajo, es lento, procesamiento lento, consumo máximo de energía. Si yo le voy a poner el radio, dice, no me pongas el radio porque me equivoco, ¿no? Porque no le alcanza la energía para oír el radio y seguir las instrucciones del manejo. Igualito, ¿no? Pero en la medida en que practica y practica y practica el manejo, ¿no? Va liberando energía mental y después oye el radio y va echando chistes y va diciendo cosas y va pensando en otra cosa y va manejando, ¿no? Exacto, pues claro. Exacto. Entonces, el problema es de manejo de este modelo. Ya voy a terminar, ok. Ahora, ¿dónde está el poder de la mente? En lo que enseñamos no hay más que dos cosas.
Enseñamos conceptos y enseñamos procesos. Más nada, eso es todo. Hay dos didácticas. La didáctica de la enseñanza de procesos y la didáctica de la enseñanza de contenido. Esto que les estoy contando ahorita son así como highlights de la didáctica, ¿no? Ok, entonces, esas didácticas te permiten a ti guiar a dos productos finales. Todo lo que sea conceptos se conceptualiza y todo lo que sea proceso se automatiza. Entonces hay dos productos finales y hay reglas para conceptualizar y principios que te permiten llegar a la conceptualización, a la representación mental del alumno, al aprendizaje de eso, no por repetición, sino en su memoria generativa, con asociaciones ricas, con crecimiento personal y con imágenes cada vez más poderosas. Es porque todo lo que es conceptualización se transforma en imágenes o representaciones mentales, ¿no? Y una buena representación mental, una buena imagen, implica una comprensión profunda de lo que la gente está aprendiendo. Esa comprensión tiene distintos niveles. Yo puedo graduar exactamente, yo le puedo decir a usted, imagen de primer nivel, imagen de segundo, imagen de tercero, imagen de cuarto, y lo puedo llevar hasta el séptimo nivel de imagen, ¿no? Entonces, usted va sabiendo por dónde va. Usted le va dando al alumno, haz esto ahora para que logres una imagen de segundo. Y el muchacho lo hace y logra la imagen. Ahora lo haces así para que logres un nivel de comprensión de tercer nivel. Y lo hace y lo logra. Así lo llevamos hasta que llegue hasta donde uno quiera que llegue, hasta la trascendencia del conocimiento. Eso por el lado de los conceptos. Y por el lado de los procesos y los procedimientos, pues hasta la automatización, que es más que la práctica con las 13 reglas que vamos a estudiar y vamos a practicar. Que ya ustedes la están practicando con los procesos. O sea que realmente con esta metodología de procesos se resuelve fundamentalmente la generación de estructuras mentales que nos permiten a nosotros utilizar nuestras 3 memorias, ¿no? Correctamente. El aprendizaje efectivo que nos permite asegurar que este muchacho pase al subconsciente. El subconsciente es una memoria permanente. Nunca se olvida lo que pasa al subconsciente. Eso no se borra. Si se aprende mal, se graba mal. Si se aprende bien, se graba bien, ¿no? Entonces, el cerebro subconsciente, después que aprende, si usted no usa lo que aprendió, pasa estado de latencia, pero ahí se queda. Si usted lo activa 10 años después, ahí lo tiene, ¿no? O sea, ese es el aprendizaje perdurable. Pero para eso se necesita, primero, montar la información en una estructura después que el profesor la genera con el alumno en el salón de clase. Y segundo, practicar lo suficiente, siguiendo ciertas reglas, para que ese alumno llegue al estado del hábito, a la automatización, por un lado, si es proceso. Y si es contenido, o información, o concepto, entonces tiene que seguir las reglas para llegar a la conceptualización a través de esos niveles de formación de imágenes de los cuales les estoy hablando. O sea que en el fondo, con esto entonces resolvemos el problema de la creación de las estructuras y a la vez del aprendizaje de cualquier materia, de cualquier área del conocimiento. Esto, por supuesto, es el objetivo fundamental de la metodología. Por un lado, crearle al muchacho las clases de pensamiento 3 veces a la semana, que reciban clases de pensamiento de manera deliberada para generarle todo aquel mapa que les mostré, para que pueda tener herramientas con que pensar. Porque si él no tiene las estructuras, por más que el profesor haga el esfuerzo, porque el profesor las tenga, él no va a poder, porque el alumno tiene que tenerlas, ¿no? Ya generadas en su cerebro a través de las clases de DHP 3 veces a la semana, ¿no? Y por otro lado, los profesores tienen que empezar progresivamente a conocer esta didáctica de la enseñanza basada en procesos, para que todas las clases que el muchacho reciba, las reciba adecuadamente, siguiendo estas reglas y otras cuantas más que se derivan de estas reglas, ¿no? De manera tal de que progresivamente el muchacho tenga un ataque directo a su aprendizaje, tanto a través de la enseñanza de los procesos, dándole las herramientas básicas para que él pueda aprender y llegar a aprender, como a través del refuerzo que le va a dar cada profesor enseñando su materia con base en proceso. Entonces, este es el objetivo fundamental de la metodología y eso es lo que tratamos de lograr a través de todo esto que estamos haciendo. Por supuesto que esto es un preludio, en el futuro estos temas se tratarán profundamente en la medida que hagamos los seguimientos, una vez que ustedes estén aplicando la metodología. Gracias. Bueno, con esto, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, no creo que
que ya tenga muchas ganas de preguntar. Se puede escribir por correo electrónico a Fue un gusto para mí venir por acá a estar con ustedes en este día, el último día, y haber compartido con ustedes pues estos últimos momentos. Espero que el curso pues les haya motivado lo suficiente como para seguir adelante. Cuando los alumnos les digan, es que esos ejemplos son muy simples, esos ejemplos del libro, ustedes díganles que los ejemplos tienen que ser simples porque yo no estoy enseñando los ejemplos, lo que estoy enseñando son los procesos. Y lo que me interesa es que toda la energía mental de ustedes se concentre en el proceso y que el ejemplo pase desapercibido. ¿Ok?